que tenía una pequeña congregación y dentro de esa pequeña congregación existía una anciana muy pobre que tenía el hábito de decir, bendito sea el Señor, amén, cuando el predicador decía algo destacado. Esto molestaba mucho a aquel ministro y un día se le acercó y le dijo, ¿sabe usted, hermana, que cuando usted dice, bendito sea el Señor durante el sermón, interrumpe mis pensamientos? Si no lo hace durante todo este año, le voy a regalar a usted un par de frazadas nuevas. La hermana anciana era muy pobre y esta oferta le pareció buena para adquirir un par de prendas que le permitieran abrigarse del frío. Hizo lo que pudo por ganárselas, permaneció quieta domingo tras domingo, pero un día vino un pastor invitado a predicar. Era un hombre cuyo corazón rebosaba el gozo de la salvación. Y a medida que este hombre predicaba acerca del perdón del pecado, la gracia, la salvación y todas las bendiciones que le siguen, la visión de las frazadas en esta mujer comenzó a desvanecerse mientras el gozo de la salvación aumentaba en la vida de esta hermana. Al final no pudo contenerse más y se levantó diciendo con voz fuerte, frazadas o no frazadas, aleluya. Cuando nosotros pensamos en las maravillas de Dios, se llena nuestro ser de gran gozo. Nuestra reacción natural es querer alabar a Dios por lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Este mismo sentir es el mismo que aparece en el Salmo 113, un salmo que da inicio a lo que se conoce como el Jalel egipcio, que está contenido desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, el cual se cantaba en las fiestas, por ejemplo, de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, pero en especial la fiesta de la Pascua, donde Israel recordaba y celebraba su liberación de la esclavitud de Egipto. Con mucha probabilidad, déjame decirte, fue este salmo, junto con los que le siguen, el que nuestro Señor Jesucristo en su última cena con sus discípulos cantó al dirigirse al Getsemaní, después de más bien la cena y para dirigirse al Getsemaní y después a la cruz del Calvario. Así que te invito a que abras la Biblia ahí en el Salmo 113 y juntos vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tiene? Salmo 113. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice así el texto. Aleluya. Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Excelso. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlo con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. El autor de este salmo hizo un llamado a la alabanza al pueblo de Dios por dos razones. En primer lugar, porque Dios es trascendente sobre su creación, y en segundo lugar, porque Dios es inmanente a su creación. En este salmo nosotros aprenderemos nuestro deber como pueblo de Dios, y ahí los hermanos de multimedia me van a ayudar a poner estos tres deberes. En primer lugar, debemos alabar a Dios. Debemos alabar a Dios. Debemos alabar a Dios. En segundo lugar, segundo deber, debemos alabar a Dios porque Él es excelso. Debemos alabar a Dios porque Él es excelso. Y en tercer y último lugar, debemos alabar a Dios porque Él es cercano. Debemos alabar a Dios porque Él es cercano.
Así que veamos el primer punto. Nuestro primer deber como creyentes es alabar a Dios. Debemos alabar a Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo que dicen los versículos 1 al 3. Salmo 113, versículos 1 al 3. Aleluya. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Que este es un salmo de alabanza queda en claro desde el principio. Antes que el salmista haga un llamado a la alabanza, a quienes le escuche o le lea, él mismo prorrumpe en alabanza al Señor, en lo que en hebreo sería una palabra compuesta. Aleluya, aleluya, alabanzas al Señor. Esta palabra refleja un corazón que estalla en alabanza a Dios. El salmista mismo pone el ejemplo de lo que a continuación nos exhortará a hacer. Alaben, alabar al Señor. Este verbo, alaben, se encuentra en un modo imperativo. ¿Qué significa eso? Que lo que el salmista menciona no es una opción, es una orden. Él considera que el alabar a Dios, el ensalzarlo, elogiarlo, el reconocer su grandeza, es un deber tan importante para nosotros que tan solo lo ordena en el primer versículo 3 veces. Y una cuarta incluso, si observas tu Biblia en el versículo 4, es un deber muy importante. Pero como sabemos, la alabanza a Dios no es considerada por todos como un deber. Aunque lo es, como la palabra de Dios lo enseña, solo aquellos que poseen el Espíritu de Dios pueden entender y obedecer esto. Por eso el salmista no solo dice qué hacer, alabar a Dios, sino también quiénes debemos alabar, cómo debemos alabar, cuándo debemos alabar y dónde debemos alabar. Entonces veamos la primera parte, igual no me van a ayudar ahí los de multimedia. ¿Quiénes deben alabar? Lo dice el versículo 1, alaben siervos del Señor. Por eso pusimos como subtema, dijimos, debemos alabar a Dios, en primer lugar, en condición de siervos. Debemos alabar a Dios en condición de siervos. ¿Por qué? Porque el texto dice, alaben siervos del Señor. No es mentira, hermanos, que el deber de toda la creación, alabar a su Creador, pues es una orden que da la Escritura. La Biblia dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Pero es de especial deber alabar al Señor a aquellos que son sus siervos. En el hebreo la palabra siervo se refiere a un esclavo, alguien que ha sido comprado a un precio y que ha pasado a ser propiedad total de su amo. Israel en el Antiguo Testamento es identificado con este término debido a su liberación de Egipto. Ellos fueron liberados del yugo egipcio con el propósito de servir al único Dios verdadero. En nuestro caso, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para servir y alabar al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, hermanos, si alguien trabajara directamente para el presidente, seguramente se sentiría orgulloso de su puesto, aunque después las personas a las que les contó esto se enteraran que él es el que le plancha o le volea los zapatos, él se seguiría sintiendo privilegiado de ser servidor de la persona más importante en nuestro país. ¿Cuánto más nosotros nos deberíamos sentir privilegiados de ser llamados esclavos de Cristo? Porque le voy a decir algo, es un título que no merecemos, que no merecemos. Entonces dijimos, en primer lugar, debemos alabar en condición de siervos, en condición de siervos. ¿Quiénes debemos alabar? Los siervos del Señor. Ahora, segundo punto, ¿qué debemos alabar? ¿Qué debemos alabar? Dice el texto, alaben el nombre del Señor. Entonces yo puse en el subtema, no solamente debemos alabar en condición de siervos, sino también debemos alabar en armonía a su nombre. Debemos alabar en armonía a su nombre. Porque el texto dice, alaben siervos del Señor y después alaben el nombre del Señor.
El salmista no deja a nuestra imaginación lo que debemos hacer ni cómo debemos hacerlo. Él es claro, alaben el nombre del Señor. Para la mentalidad hebrea, un nombre envolvía todo lo que una persona era, su carácter, sus atributos, sus obras. Aquí encontramos la razón de la importancia, hermanos, de conocer a Dios, de meditar constantemente en su palabra para conocer su carácter, sus atributos, sus obras. De nada nos serviría abrir nuestra boca o levantar nuestras manos para adorar a un Dios que hemos creado en nuestra propia imaginación y no al único Dios verdadero que se ha revelado en las Escrituras. Incluso en el hebreo, el salmista nos dice cuál es su nombre. La traducción original dice: alaben el nombre de Yahweh. Yahweh. El nombre con el cual Dios se reveló a Moisés, el Dios que era, que es y por siempre será, el gran yo soy, el que no necesita de nada ni de nadie para existir, el único que simplemente es todopoderoso y autosuficiente. El salmista entonces ya nos ha dicho, hermanos, qué debemos hacer: alabar a Dios. ¿Quiénes debemos hacerlo? Sus siervos. ¿Y hacia qué debe estar dirigida esa alabanza? Al nombre del Señor. Ahora, siguiente punto, pasa a decirnos cuándo. ¿Cuándo debemos alabar al Señor? Dice el versículo 2, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Por eso yo puse como subtema: debemos alabar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. El salmista conocía el nombre del Dios verdadero y él mismo aprovecha para alabar ese nombre. Él dice: bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es bendecir? Lo contrario a maldecir. Maldecir es maldecir, hablar mal de alguien o algo. Por lo tanto, bendecir es hablar bien, bendecir, hablar bien de algo, de alguien. Cuando alguien bendice, está hablando palabras excelentes sobre algo o alguien. Bendecir a Dios es reconocer quién es Él, el ser perfecto por excelencia, el único grande, digno, bondadoso, santo y glorioso. El salmista acaba de poner en práctica lo anterior mencionado. Él está alabando a Dios. Lo interesante de esto es la declaración a continuación. Dice el versículo 2, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde este momento, el salmista está declarando que la adoración, la alabanza a Dios no debe tener límites, límites como el tiempo. Si Dios es eterno, su alabanza también debe ser eterna. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 145? Salmo 145, versículo 1 al 4. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén, hermanos, ¿están aquí? Dice así la palabra de Dios: te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. Versículo 2, todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Y ahora, versículo 21, último versículo del Salmo: mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. La alabanza a Dios debe ser de generación en generación. De ahí la importancia de nosotros conocer a Dios y enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones quién es Dios, para que ellos sigan alabándole. Pero cuando hablamos de tiempo, no solo debemos pensar en generaciones, sino también en situaciones. Dios es digno cuando todo va bien. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es: ¿Dios es digno cuando todo va mal? Job lo declaró así, ¿se acuerdan? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor.
¿Se acuerdan el ejemplo de los apóstoles? En el caso de Pablo, su consiervo en la fe, su colaborador Silas, lo que narra Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25, por favor acompáñame. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25. ¿Ya lo tiene? Dice así la bendita palabra de Dios. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Vea la situación en la que estaba Pablo y Silas, una situación que podía llevar a cualquier persona a la depresión, a la angustia, a la ansiedad. Pero ¿qué dice el versículo 25? Hechos 16, 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Qué glorioso. Porque Dios es digno en todo tiempo. En todo tiempo. Muchos dan gracias a Dios cuando les da algo. Muy pocos le dan gracias a Dios cuando Él les quita. El salmista ya entonces nos ha dicho lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Alabar a Dios. ¿Quiénes debemos hacerlo? Los siervos del Señor. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Y hacia qué debe estar dirigido esa alabanza? Hacia el nombre del Señor. ¿Y hasta cuándo? En todo tiempo. Y ahora Él nos dice ¿dónde? ¿Dónde debemos alabar a Dios? Dice el versículo 3, vamos, Salmo 113, versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, y como ven en los subtemas, debemos alabar a Dios en todo lugar, en todo lugar. No solo en todo tiempo, sino también en todo lugar. El deber, hermanos, de alabar a Dios no solo es atemporal, es decir, no solo está afectado por el tiempo, o más bien, corrijo, no solo no debe estar afectado por el tiempo, sino también es universal. El salmista dice, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Desde el Antiguo Testamento se profetizaba un tiempo cuando el nombre del Señor se alabaría en todo lugar, en todo el mundo, en todas y cada una de las naciones, como dice el salmista, desde donde nace el sol hasta donde se pone. Miren lo que profetiza o profetizaba Malaquías en su capítulo 1, versículo 11. Malaquías 1:11. Malaquías 1:11 dice, porque desde la salida del sol hasta su puesto, ahí está, misma forma de la que habla el salmista, es decir, toda la tierra, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y se ofrecerá ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y solo Dios, hermanos, es el único que tiene poder para unir cada pueblo, cada lengua y cada nación a una sola voz para adorar a Dios, no importando el lugar, sino la pureza del corazón. ¿Y sabes quién fue el único que logró hacer eso? Cristo. ¿Te acuerdas lo que enseña Juan capítulo 4, versículos 21 al 24? Juan capítulo 4, versículos 21 al 24, palabras de Jesucristo a la mujer samaritana. Juan 4, 21 al 24 establece, Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad.
Un día, como establece la Escritura, hermanos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque Dios se ha propuesto salvar en Cristo un pueblo formado por personas de toda tribu, lengua y nación. Personas que han respondido al llamado del deber de la alabanza, porque entienden su condición como servidores de Dios, que Dios les ha salvado. Ellos conocen su nombre, ellos conocen sus proezas y responden adorando a Dios en todo tiempo, circunstancia y lugar. Ellos incluso antes de considerar la alabanza como un deber, ¿sabes cómo lo consideran? Como un privilegio. Pues entienden que sin Cristo este llamado ni siquiera existiría. Y es lo que te quiero hacer reflexionar hoy. Sí, hermanos, es un deber que nos hace la Escritura, pero entiende, por favor, que ese deber no existiría si Cristo no hubiera venido a salvarnos. No tendríamos oportunidad alguna, ni para conocer a Dios, ni para tener comunión con Dios, y mucho menos para adorarle. Si conociéramos una faceta de Dios, solamente sería su ira, su santa ira sobre nosotros. Cuando digo faceta me refiero a una parte del carácter de Dios. Pero conocemos hoy su amor y su gracia. Por eso nosotros debemos ver este llamado a la alabanza antes que un deber, un bendito privilegio. Un bendito privilegio. Pues estaríamos separados de Dios sin Cristo, a causa de nuestras iniquidades, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Fueron historiadores no cristianos los que registraron una de las persecuciones más sangrientas que ha existido en contra de los cristianos. La persecución por parte del emperador romano Nerón. Se detallan historias como personas siendo echadas a los leones para ser comidos vivos. Niños, hijos de padres cristianos, que eran vestidos con pieles de animales muertos para ser comidos vivos por los lobos. Pero de las cosas que aún los propios paganos les parecía más despiadadas era que para poder iluminar sus jardines de noche, Nerón envió a colgar a los cristianos en postes de madera y ser incendiados vivos para ser usados como antorchas vivas. Eso causaba gran indignación aún sobre los que no eran cristianos. Pero hubo una cosa que más que indignación les causó gran admiración. Se dice que cuando los cristianos eran colgados e incendiados vivos, al poco tiempo de empezar ese martirio, se escuchaba a lo lejos un gran bullicio. Narran esos historiadores que al acercarse ellos, pensaban que era el sonido de las personas quejándose por el dolor que las llamas producían en su cuerpo. Pero al llegar a aquel lugar eran sorprendidos por una multitud de fieles creyentes, que aún en medio de una de las muertes más dolorosas, se habían unido entre ellos para juntos cantar salmos e himnos a Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos, antes de considerar la alabanza como un deber, lo consideraban como un privilegio. Pues entendían que sin Cristo ese llamado ni siquiera existiría, pues estaríamos separados de Dios a causa de nuestras iniquidades, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ellos tenían una gran razón para alabar el nombre de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Cristo había dado sus vidas por ellos en la cruz del Calvario. Oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso, perdónanos, amado Dios, porque nunca dejamos de adorar, pero a veces no te adoramos a ti. A veces adoramos las cosas de este mundo. A veces nos adoramos a nosotros mismos. A veces adoramos los ídolos falsos que hay en nuestro corazón. Pero, oh, amado Dios, que hoy podamos responder a través de Cristo y el poder de tu Espíritu Santo a este bendito llamado, a este bendito privilegio, reconociendo que somos tus siervos, que somos tus hijos y que tú eres digno de recibir la alabanza en todo tiempo
en todo lugar, en toda circunstancia, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.